Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9, quiero leerles la palabra del Señor, que dice lo siguiente: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Hay una versión que dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Existe una gran diferencia entre lo que piensa el ser humano y los pensamientos de Dios referente a lo que es la debilidad. Respecto a las desventajas, a las interioridades, a los obstáculos, a los inconvenientes con los cuales usted y yo tenemos que luchar todos los días. Nosotros, ante las dificultades, ante las debilidades, nos inclinamos a considerar como que si fuera la excusa justificada delante de Dios para no hacer la tarea difícil que a veces Él nos manda a hacer. Ahora, Dios no lo mira así. Al contrario, Dios es como que avanza y nos ayuda a poder abordarlas y hacerle frente con la ayuda del Señor. Dios afirma que precisamente este es el motivo, cuando Él ve debilidades en nosotros, por el cual Él nos eligió. En lugar de escoger a los sabios, a los poderosos, a los nobles, Él puso en las primeras líneas del ejército, que es la iglesia del Señor, a los necios, a los débiles, a los aborrecibles, a las personas nulas. ¿Y por qué? Para que ninguno, dice la palabra en 1 Corintios, pueda alardear o jactarse en su presencia. Y para que su fuerza se haga perfecta precisamente en nuestra debilidad. Eso es lo que quiero hablar en esta noche. La fuerza perfeccionada de Dios. 1 Corintios capítulo 1, verso 26 al 28, allí encontramos precisamente lo que recién estaba mencionando. Se lo voy a leer en una traducción un poquito más moderna. Dice lo siguiente: amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciable por el mundo, lo que se consideraba como nada, y usó para convertir en nada lo que el mundo consideraba importante. Como resultado, nadie jamás puede jactarse en su presencia. Gloria al Señor. Quiero hablarles en primer lugar entonces de este principio implícito en la palabra del Señor. Hay un principio espiritual que deben dominar todos aquellos que quieran servir o desean servir al Señor de alguna forma para poder llegarles a serle útiles en su obra. Y es este, que Él no está confinado, Él no está atado a los grandemente dotados y excepcionalmente inteligentes. De hecho, para usarlos, solamente los va a usar si ellos abandonan la confianza en sus capacidades. Esas capacidades que muchas veces son naturales, Dios los va a usar cuando la persona se despoje de todas esas cosas. La historia bíblica y la historia de la humanidad así lo han confirmado siempre. Pablo no dice que Dios hizo lo mejor que pudo
con ese puñado de gente que la misma sociedad había reprobado y que ahora estaban a disposición de él. Dice que los eligió deliberadamente, pasando por alto otros. Pablo enseña que Dios no nos usará a pesar de nuestras debilidades y falta de capacidad, sino en realidad debido a ellas. La debilidad humana proporciona el mejor telón de fondo para demostrar el poder divino. Es la plataforma ideal sobre la cual le gusta actuar a Dios. Ese Dios todopoderoso elige precisamente esas personas. Por eso el énfasis exagerado sobre los talentos, la idoneidad, le ha cerrado la puerta de los campos de la obra a muchos. El Señor, más de a muchos que tienen potencial, les ha frenado, le ha puesto un obstáculo para que no sigan, cuando la persona justamente está pensando que por su capacidad puede hacer la obra del Señor. Todas las personas que Dios utilizó en todos los tiempos nunca tuvieron condiciones adecuadas. La mayoría de ellas tuvieron que dejar caer sus talentos, tuvieron que dejar caer su capacidad al suelo, dejarlos morir para recién comenzar a volverse fructífero para Dios. Lo que sí vemos es que Dios exige un discipulado incondicional para que Él pueda comenzar a usarlos. Alguien que entienda lo que es estar bajo órdenes y cumplirlas. Alguien que no exige ver el camino antes de salir a marchar hacia adelante, hacia su Señor. Alguien obediente a su Señor omnisciente que todo lo sabe. Alguien que deja que su Señor lo despliegue donde Él ve que su capacidad pueda ser empleada más estratégicamente. Alguien que ofrece una entrega total y uno que no pone condiciones previas porque cree que su habilidad para cierta tarea es única, o alguien que siempre tiene que cuestionar porque cree que sus planes o sus razonamientos, su intuición son mejores que la del mismo Señor. Dice la palabra, mi poder se perfecciona en la debilidad. Le dijo el Señor justamente al apóstol Pablo. Cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Su testimonio. Acerca de los héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos, hay una declaración muy adecuada para esta palabra que dice que ellos sacaron fuerzas de debilidad. Es siempre la debilidad, es siempre la humillación humana, no sobre la fortaleza, no sobre la confianza que Dios escoge construir su iglesia, su poder, y que Él puede usarlos no a pesar, sino debido a sus debilidades. Nada puede vencer a una iglesia o un alma o una persona que toma su debilidad, no sus fuerzas, y que se ofrece a Dios para que esa sea su arma. Usted viene al altar y le dice, Señor, aquí está mi debilidad, lo presenta delante de Él y le dice, te la dedico a ti para la gloria de tu nombre. Esa es la estrategia ante la cual no hay réplica. Esa es la victoria que vence al mundo. ¿Cuántos quieren ser vencedores en Cristo Jesús? Hemos examinado este principio implícito en la Escritura. Quiero que miremos en segundo lugar el principio ilustrado en la palabra del Señor de esta verdad. Nuestro problema no es que somos demasiado débiles para servir a Cristo. Nuestro problema es que somos demasiado fuertes para servir al Señor, para ser usados por Él. Y quiero que lo veamos en las Escrituras. Podemos ir a 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 15 y 16 de la palabra.
Allí tenemos la historia del rey Usías, un rey que Dios lo viene trayendo desde muy joven para engrandecerlo. Dios mismo lo hizo fuerte, le dio gloria a este hombre, le dio honra, lo honró. Pero algo pasó que quiero que veamos, porque precisamente la palabra de Dios lo rescata. Viene hablando de un rey que comenzó a reinar desde muy joven, a los 16 años comenzó a reinar Usías. Dios lo fue trayendo de victoria en victoria, le dio sabiduría para poder reinar. Judá se engrandeció precisamente bajo su reinado. Y dice el versículo 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar sectas y grandes piedras, saetas y grandes piedras. Y escuche, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente para hacerse poderoso. Hay personas a las cuales Dios las hace famosas, las engrandece, pero aquí el cronista pone algo que nos debería llamar la atención, verso 16, mas cuando ya era fuerte. No dice cuando ya era débil. Fíjese cómo la fortaleza, el ser fuerte, es el primer obstáculo para poder ser usado por el Señor, para arruinarlo todo. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Su corazón se enalteció para su ruina. Es decir que hay un momento donde este rey Usías es como que dice, bueno, Señor, ya no te necesito más. Porque eso es lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Llegó un momento en que el rey dijo, bueno, ya lo he alcanzado todo, ya parece que no hay más para conseguir. Señor, ya no te necesito más, ya soy famoso. Ya es como que lo había logrado todo. Yo no sé si en esta noche usted tiene en su corazón eso escondido, no sé si lo piensa o lo cree, pero hay un momento en que uno se arruina y es el momento en cuando dice, ya no necesito más del Señor. Se ve que Usías llegó un momento en que en su vida dijo, bueno, ya me he engrandecido mucho, ya mi fama llegó a los confines, me volví poderoso, y el que se cree poderoso y que lo ha alcanzado todo, quiero decirle que es el principio de su ruina, que ya está determinado su fracaso. Es como que llega un momento en que Dios le suelta la mano, y fue justamente lo que le pasó al rey Usías. Después, si usted sigue leyendo esto en su casa, se va a dar cuenta que lo que le pasó a este hombre fue que se enalteció demasiado y Dios le soltó la mano. Dios le soltó la mano. Hay otro testimonio bíblico que recibimos en la palabra del Señor de un hombre que fue humillado precisamente para poder ser usado por Dios. Es Jacob, el nieto de Abraham, que se convirtió en príncipe y recibió poder, pero solamente cuando se marchitó su vigor, su fuerza, con que justamente el toque de su contrincante divino le propinó a este hombre cuando estaban peleando. En Génesis 32, versos 24 al 28, allí cuenta esta historia, no la vamos a leer, solamente les digo algunos conceptos. Estaban peleando este ángel con Jacob, y Jacob no lo soltaba, ya rayaba el alba, y dice la palabra que el ángel con el cual luchaba le dislocó la cadera, y de ahí quedó cojeando. De ese encuentro, de esa lucha, ya no fue más el mismo Jacob. Él salió con desventaja de esa pelea. Y ahora, después de eso, ya lo vemos dependiendo exclusivamente de la misericordia de Dios. Antes de eso se ve que él tenía en su mente
el poder correr delante de Saúl su hermano, huir. Es más, hasta había fabricado algunas estrategias de poder enviarle gente antes del encuentro con él. Así que ahora depende exclusivamente de la misericordia, de la gracia del Señor, de su poder. Y él ya estaba en debilidad, no podía ni siquiera correr, no se podía escapar en su propia capacidad. Justamente fue lo que trató de hacer Dios, que dependiera exclusivamente ahora de su gracia, de su misericordia. Isaías 32:23 dice: los cojos arrebatarán el botín. Es decir que, ¿cómo lo pueden hacer? Por la gracia, por la misericordia del Señor. No hay otra forma, no hay otra manera. Por la misericordia de Dios es que Dios extiende su poder sobre aquellos que están en debilidades, en flaquezas, en su propio cuerpo, dependiendo de la gracia divina. Van a lograr ciertas bendiciones. A nuestros obstáculos, escuche, Dios le llama ayudas. Y a nuestra mayor adversidad es lo que le proporciona a Él una mayor oportunidad para hacer algo con nosotros. Lo que para nosotros es un obstáculo, una debilidad. Dios dice: esa es la plataforma donde yo puedo moverme tranquilamente. Siguiendo con algunos ejemplos bíblicos, Dios usó al apóstol Pablo, un apóstol usado maravillosamente por Dios. Este hombre sí podía calificarse dentro de los sabios. Pablo estaba dentro de la categoría de los poderosos, de los más nobles de aquel tiempo. Lo tenía todo este apóstol Pablo. Tenía poder intelectual, tenía ardor emocional, tenía lógica irresistible, tenía celo insaciable. Su testimonio está en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 8. Y uno puede tener como un resumen de lo que él tenía en su vida personal. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, en la parte humana. Si alguien piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice que él da testimonio y dice de esta forma: fui circuncidado al 8º día. Él pertenecía al linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Es una desventaja, quería decir él, tener todas estas cosas. En realidad no me están sirviendo para nada. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo, y todo lo tengo por basura. ¿Qué hace usted con la basura? La tira al tacho, ¿no? No sirve. Se acabó todo eso que tenía Pablo. Dice: no me sirve más para nada esto. Para mí es una debilidad en la carne todo esto con tal de ganar a Cristo. Y sigue hablando de conocerlo más profundamente, conocer su poder. Fíjense cómo Pablo es como que deja caer todo por el suelo. Lo que él tiene lo echa, dice, a perder todo. Así que ahora tengo que ganar a Cristo Jesús. Pero él no depositó nunca, absolutamente nunca, su confianza en todas estas cosas para poder servir a Cristo Jesús. Su testimonio lo encontramos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 4. Él, hablando de su servicio en la ciudad de Corinto, llega a decir lo siguiente: hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias
de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y escuche, por favor. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Lo que Dios precisa para usar a una persona. Es decir, la plataforma que Dios espera que nosotros le otorguemos para que Él se pueda parar encima y nosotros podamos ser usados en nuestras debilidades. Es una condición que Dios impone para que Él pueda recién demostrar su poder. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Dios me usó en medio de ustedes porque fui débil. Estuve con temor y temblor. Mi hermano, Él lo tenía todo, pero renunció a la dependencia de sus dones, de sus pergaminos soberbios, humanos, para poner toda su confianza en esa capacitación que proviene de lo alto, proviene de Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Segunda de Corintios 3:5 dice el apóstol Pablo: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo: nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad para poder hacerlo. Bendito sea el Señor. En lo que Dios te está llamando a hacer, Él te provee el poder para poder hacerlo. Al ministerio que Dios te está impulsando, Dios te da la capacidad por detrás, y usted dirá: pero pastor, yo me siento muy débil, no puedo hacer esto. Justamente cuando uno dice esas cosas, está presentando la plataforma en la cual Dios se puede parar y poder manifestarse. La debilidad humana es precisamente el lugar donde Dios actúa. La incompetencia de uno es lo que Dios está esperando para que Él pueda fluir a través de nuestra vida. Otro ejemplo, Moisés. Moisés ilustra claramente este principio de debilidad que Dios necesita para usarte. Debilidad donde su poder se perfecciona. Siendo muy joven, este príncipe erudito estaba allí en Egipto, sumamente arrogante. Él intentó la liberación de su pueblo solo. Creyó en su capacidad. Él vio a sus hermanos oprimidos, pero todavía no estaba equipado divinamente para poder hacerlo. Dice la palabra que fue desterrado de Egipto, pero fue impulsado al desierto por Dios. Y allí hizo un curso de capacitación, más o menos por 40 años, en la Universidad del Desierto. Tan profundamente tuvo que aprender alguna lección allí de la debilidad humana, que cuando llegó el momento, él quiso evitar el llamado divino. Llegó el momento y él argumentó por lo menos 7 razones por las cuales él no estaba capacitado para poder ser el libertador de su pueblo de la tierra de Egipto. Todas estas excusas están basadas, ¿saben qué? En su propia incapacidad, en su propia debilidad. Es decir, que lo que Dios quiso que él aprendiera en el desierto, lo aprendió excelentemente. Mire su inventario. Él argumenta en primer lugar falta de capacidad. Dios lo llama y lo primero que pone para excusarse: no tengo la capacidad para hacerlo. Dios, no puedo serte útil. Le está diciendo Dios: te equivocaste al llamarme a mí. Tengo falta de capacidad, oh Dios. Si usted es rápido para anotar, Éxodo 3:11 dice: ¿quién soy yo?
¿Quién soy yo para ir a libertar a Israel de Egipto? Y antes, ¿sabe qué decía? ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Y se quiso hacer el libertador y fracasó. Segundo, él argumenta falta de conocimiento teológico. 3:13 dice: ellos me van a preguntar, ¿cuál es el nombre de ese Dios que te ha mandado? Y entonces, ¿yo qué le voy a responder? Claro, a cada pregunta Dios tiene una respuesta para darle. Él argumentaba, yo no tengo conocimiento teológico, no pude estudiar, no sé ni cómo te llamás, Dios. Entonces Dios le va contestando sus preguntas. Tercero, él argumenta falta de capacidad, de autoridad. El 4:1. ¿Qué hago si no me creen? No me van a escuchar. Fíjese cómo estaba este hombre, debilitado, en debilidad. Él se veía inadecuado para la tarea. Lo cuarto que él pone es falta de elocuencia. Capítulo 4, versículo 10. Dice: por favor, Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabras. ¿Por qué me mandás para hablar con Faraón? Algunos dicen que ya era medio tartamudo, algunos teólogos. Pero en el libro de Hebreos dice que él era poderoso en palabras. Para mí, como que el desierto le hizo mella. 40 años, imagínense, hablando con ovejas, en medio de mujeres. El único hombre que estaba ahí cerca era su suegro. No sé si habrá hablado mucho con su suegro. Pero claro, a la falta de diálogo, falta de hablar con gente, él es como que perdió la elocuencia, perdió el habla. No era un hombre de fácil palabra, eran palabras toscas que salían de su boca. No era quizás muy lindo escucharlo hablar. Él se da cuenta de eso y le dice: Señor, me falta elocuencia para poder cautivar al pueblo, para presentarme delante de Faraón. Y él argumenta esto. Pero claro, Dios tiene una respuesta para cada una de sus preguntas. Lo quinto que él argumenta es la falta de adaptación especial, el 4:13. Por favor, Señor, dice, manda a otro. No me voy a adaptar, no voy a poder hacerlo. Lo sexto que él argumenta es que él no tiene éxitos previos para poder presentarse delante del pueblo. Es más, dice que del momento que él se presentó, Faraón se endureció y comenzó a maltratar al pueblo. Encima es como que Dios no hacía nada para poder ayudar a liberar al pueblo. Es como que él piensa, antes de empezar ya fracasé. Y el séptimo argumento que presenta es la falta de aceptación propia. Si los israelitas no quieren escucharme, ¿cómo va a querer escucharme Faraón? Si yo ni siquiera puedo hablar bien, decía, en otras palabras, si ni siquiera mi pueblo me quiere escuchar, Faraón menos me va a escuchar. ¿Qué tal, Moisés? Sería muy difícil mencionar una lista completa de incapacidades bíblicas, más que esta que presenta Moisés. En la Biblia no encontramos otra lista muy parecida a esta, no hay. Pero en lugar de complacer a un Dios aparentemente donde Moisés le está presentando su humildad, su renuencia, ¿sabe qué hizo Dios? Dice que se enojó. Se enojó Dios. Y cuidado cuando Dios se enoja, ¿no? El 4:14 dice que Dios se enojó contra Moisés. No lo haga enojar a Dios. ¿Me está escuchando? No lo haga enojar a Dios. Le puso tantos argumentos a Dios para no aceptar que lo hizo enojar. Porque en realidad las excusas que éste presentaba para demostrar su incapacidad constituían los mismos motivos que Dios tenía para escogerlo para hacer la tarea. Quizás usted hoy está pensando, como yo muchas veces he pensado y pienso, que si yo le presento todos estos argumentos a Dios, quizás
hasta tengo una lista más larga que la que tenía Moisés. A lo mejor no tengo 100 argumentos, tengo 25.000 argumentos para decirle, Señor, yo no sirvo para esta tarea, no soy la persona ideal, el adecuado. Llega un momento en que Dios diga, me encanta que sea así. Cómo me gusta que puedas tener todas esas incapacidades, esas debilidades. Y precisamente esto es lo que yo necesito para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Gloria a Dios. Ahora, vacío de confianza en sí mismo, Moisés sabe que haría, se apoyaría en Dios. Su poder estaría en Dios. Yo he escuchado cuando uno envía a alguien para hacer alguna tarea y le dice al pastor, pastor, yo nunca serviría para hacer eso. Te encargan un lugar, te encargan que sirvas en algún lugar específico y le dice, yo no sirvo para esto. Yo no sé si alguna vez te quisieron poner a pastorear en algún lugar, te dieron la diestra y te dieron la confianza y te dijeron, bueno, ahora vas a tener que encargarte de poder pastorear y atender a estas personas. Y usted en su interior quizás lo ha dicho, pero yo no sirvo para esto. Yo no soy la persona más capacitada, más idónea para esto. Y usted lo expresa y lo dice, y ¿sabe qué dice el pastor? Es justamente lo que estás esperando escuchar. Eso me hace dar cuenta que sos la persona que Dios te va a usar porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Gloria al Señor. Para cada una de las discapacidades, Dios tiene una respuesta satisfactoria y una providencia apropiada. El factor que muchos olvidan en el llamado divino es que Dios siempre garantiza un equipamiento especial para cada tarea en que Él llama a emprender. No sé si alguna vez escuchó la historia de Gedeón. Gedeón, no sé cuántas veces uno ha leído este pasaje, pero con 300, no sé si llaman soldados, porque no sé si eran soldados, pero con 300 personas, Él hizo algo que realmente sirve para la gloria y la honra del Señor. Dios envió un ángel para hablar con Gedeón. Este visitante divino comienza a hablar con él y le dice que Dios lo ha llamado para hacer una obra, la obra de libertarlo de la mano de Madián, en la cual ellos estaban constantemente siendo cautivos. Pero Gedeón lo mira al ángel y le dice, pero yo no sé si usted se confundió, no sé si saben quién soy yo. Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés. Inclusive yo soy el menor de la familia, el menos importante. Un argumento que pone a Gedeón justamente para rechazar el plan de Dios. Mi familia es pobre, soy el menos reconocido del clan. Pero vuelvo a reiterar, Dios se fija para poder usarnos en nuestras debilidades, en lo que nosotros nos queremos menos. Y animado justamente por la promesa de victoria, Él comienza a poner algunas señales confirmatorias, recibe la confirmación. Dios confirmó ante la duda de Gedeón varias veces que Él iba a ser la persona que Dios utilizaría para libertar a su pueblo, y entonces responde al llamado. Ahora, cuando Él responde al llamado y toca un cuerno para llamar a un ejército a guerrear, ¿sabe qué pasó? 32.000 soldados estaban dispuestos a batallar a favor de Israel. 32.000. Lastimosamente inadecuado ante 135.000 madianitas. Repito, 32.000
contra 135.000 madianitas acostumbrados a guerrear, asaltantes, hombres que estaban preparados para devastar pueblos, aldeas, para robar todo lo que tenía ese pueblo. Pero cuando Dios saca cuenta ante el llamado de Gedeón para la guerra, le dice Gedeón: no sé si te diste cuenta, pero yo saco cuenta y son demasiados. ¿Cómo? Sí, son demasiados. Así que vamos a hacer algo. Capítulo 7, verso 2. Decir a aquellos que tengan miedo ante una guerra que den un paso hacia adelante. Y hizo el intento. Y claro, ¿sabe qué pasó? $22.000 se borraron. Y claro, ahora dice Gedeón: me quedan 10.000. Con 10.000 más o menos podemos hacer algo. Y Dios dice: no, es mucho. Es mucho. Así que ponerlo a prueba, le hizo tomar la prueba del agua y dijo: bueno, vamos a desechar algunos más, Gedeón. Al final de cuentas le quedaron 300. 300 contra 35.000, ¿no? 135.000. Y más o menos serían unos 450 madianitas por cada soldado de Israel, ¿no? Y ahí le gustó la cuenta a Dios. Dios dijo: bueno, eso es justamente lo que yo pretendo. Lo inadecuado, la debilidad, lo que no es. Para que entiendan que no es de ellos la batalla, no es de ellos la victoria, es del poder de Dios. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Gloria al Señor. Así que vamos a agarrar las armas. ¿Y cuáles son las armas del Señor? Bueno, no vamos a llevar ni espada, ni lanza, ni jabalina, ni escudo. Vamos a llevar antorchas, trompetas y un cántaro vacío. ¿Me podés repetir, Señor? Antorchas, una trompeta y un cántaro vacío. Así que Dios no dudó de darle la estrategia a Gedeón. Lo llevó al campamento. Él justamente escuchó un sueño de un madianita, se animó en fe. Los llevó, los repartió en 3 escuadrones, 100 personas para cada lado. Y le dijo: ustedes hagan como yo hago, y después griten por Jehová y por Gedeón. Y después le da las instrucciones, y la palabra del Señor nos dice que cuando ellos hicieron lo que realmente tenían que hacer, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y la batalla fue del Señor. ¿Cuánto tienen ese Dios? Amén. Gloria a Dios. Así son las cosas de Dios. La estrategia, hermano, de Dios para poder hacer su obra, la pone Él. La estrategia de Dios en el mundo del cristianismo, todos los triunfos de la fe en las vidas individuales, la marcha hacia adelante de la misión de la Iglesia, nunca fue el resultado de la intervención del hombre, ni de ninguna virtud humana, ni de alguien que tenga valentía excesiva o capacidad, sino que fue la mano poderosa del Señor. La única explicación que a veces encontramos a grandes resultados, a grandes triunfos en la fe, es que hubo un poder sobrenatural, hubo una intervención divina. Cuando uno escucha y da testimonio de esto, se da cuenta que fue Dios y únicamente Dios el que lo pudo hacer. ¿Amén? Eso es lo que Él quiere lograr con nuestras vidas. Y cuando te pongas en las manos de Él y te dé la estrategia y te use, la gloria será para Él. Por último, quiero hablar del testimonio desde el principio, pero reivindicado. No sé cuántos de ustedes escucharon la historia de D.L. Moody.
un gran evangelista del siglo pasado, que fue muy usado por Dios. Moody careció, escuche, de formación formal, de una educación formal. Sus cartas, que hoy están registradas y están guardadas, muchas veces hasta están llenas de errores gramaticales. Su apariencia física no era impresionante, su voz era muy aguda y sus tonos muy nasales. Pero estos impedimentos no evitaron de que Dios lo usara para poder sacudir a 2 continentes. Un reportero enviado para cubrir una campaña allí en Inglaterra, donde muchos aristócratas y del vulgo se rendían a Cristo, fue enviado para justamente a ver que descubra cuál era el secreto de su poder. Y en la observación que hizo este periodista, dice: no puedo ver nada en Moody de donde se pueda producir esta maravillosa obra. Claro, Moody, cuando ve el informe, se ríe y dijo: vaya, justamente ese es el secreto de este gran movimiento. No hay nada en mí que pueda explicarlo, salvo el poder de Dios, porque la obra no es mía, la obra es del Señor. Amén. Yo no sé si usted en esta noche pueda reconocer cuáles son sus impedimentos. Tus limitaciones. ¿Cuáles son tus dificultades? Pueden ser dificultades físicas o pueden ser dificultades naturales. Tus dificultades académicas o aún tus dificultades familiares con las cuales te presentas delante de Dios y dices: Señor, esta es mi excusa. Sé que por todo esto no me puedes usar jamás. Que le erraste al querer escogerme, Señor. ¿Puedes darte cuenta por qué entonces Él te escogió? ¿Y para qué propósito te llama para hacer la obra? Reconocer que precisamente estas son las falencias que Él necesita como plataforma sobre la cual Él va a manifestar su poder para la obra suya, para que todo sea suyo, para que el mover, el obrar sea suyo. Y que Dios no te usará a pesar de tus impedimentos, sino a causa de ellos. ¿Qué es lo que argumentas ante Dios? ¿Qué le dices a Dios? Señor, soy torpe en hablar. No terminé la primaria. Mi familia es la menos importante de la iglesia. ¿Qué es lo que decís cuando el Señor quiere llamarte? Nadie se fijará en mí, Señor. Soy gordo. O soy muy flaco. ¿Qué es lo que dice? Mi piel, Señor, mi piel no es la más adecuada para la tarea que me querés enviar. O no tengo mucho dinero. Soy el más pobre de la iglesia, Señor. O no soy muy intelectual. ¿Qué es lo que le argumentás al Señor? Todas estas cosas, Dios las sabe. Y Él permite que estén en tu vida. Para que no te jactes en su presencia de que fuiste o que fue por causa de tus dones, por causa de tus talentos naturales, sino que reconozca que solamente lo pudo haber hecho Dios en tu vida y para que Él se lleve toda la gloria. Amén. Yo te invito hoy a venir delante del Señor. ¿Y sabe qué? Te invito a rendirle todas tus debilidades, a presentársela sobre su altar, para que puedas obtener la mayor estrategia que logrará arrebatar la mayor cantidad de almas del infierno y registrar la más sublime gloria al nombre de nuestro Señor. Dios con tu vida puede hacer maravillas, pero tienes que rendirte tal cual eres, con todas tus debilidades,
con todas tus incapacidades, con todas tus faltas, con toda tu falta de elocuencia, con la falta de capacidad intelectual, con la falta de sabiduría, la falta de inteligencia. Ríndete totalmente al Señor y Él hará maravillas con tu vida.